Esta es la manera en la que ustedes tienen divididos los síndromes en el libro, ¿sí? Síndromes de vías aéreas, síndromes parenquimatosos, pleurales y de insuficiencia respiratoria. Esperen. Bueno. A partir de ahora, chicos, ya no se admite nadie más, ¿sí? De los síndromes que les aparece, después van a ver que les aparecen más, síndromes clínicos y demás, pero nos centramos en estos de los que vamos a hablar ahora, ¿sí? Fíjense que en síndromes de vías aéreas, por ejemplo, aparece infecciosos, obstructivos y bronquiectasias. Bronquiectasias ustedes van a estudiar, van a saber lo que es, pero nosotros desde Semio no lo vamos a tratar, ¿sí? Pero bueno, yo se los aclaré que es como se los presenta. Esperen que ahora no pasa de nuevo. Bien, bueno, empezamos con los síndromes de las vías aéreas. Cuando hablamos de vía aérea, hablamos de vía aérea alta y vía aérea baja, ¿sí? Dentro de los síndromes de vía aérea alta-baja en realidad, baja, perdón, un síndrome bastante frecuente de presentación es lo que es la traqueobronquitis aguda, que como bien dice ahí, es un proceso inflamatorio, infeccioso, que puede comprometer desde tráquea a todo lo que es el árbol bronquial, ¿sí? Se van a autolimitar. El tratamiento que se hace es tratamiento sintomático porque el origen en su mayoría es viral. ¿Qué puede presentar un paciente con inflamación a nivel de tráquea y o bronquios? Va a presentar tos, que cómo va a ser esta tos, va a ser predominantemente de tipo irritativa, ¿sí? Lo que es una tos seca, cuando hablamos de tos irritativa, es esa tos seca que el paciente empieza a toser y tiene accesos de tos, ¿sí? Que le cuesta mucho que cedan, que pueden hasta ocasionar vómitos también, ¿sí? También puede acompañarse de expectoración, si compromete bronquios, o bueno, hay veces que con compromiso de tráquea también, pero la expectoración suele ser de característica mucosa, ¿sí? Dependiendo también los antecedentes del paciente y demás, va a ser más o menos viscosa. El dolor torácico que suele presentar es asociado con el mismo esfuerzo de la tos, no tiene dolor torácico por otra cosa, ¿sí? Puede presentar fiebre y el compromiso del estado general, con astenia e hiporexia. Y puede o no estar acompañado de lo que son los síntomas de vía aérea superior. ¿A qué llamamos síntomas de vía aérea superior? A la rinitis, rinorrea, ¿sí? Los estornudos, puede estar acompañado de odinofagia, o sea que pueden estar presentes o no, ¿está? No siempre. Al examen físico, ¿qué vamos a encontrar en estos pacientes? En realidad, si tengo compromiso de tráquea, el examen físico no voy a encontrar, no voy a encontrar signos prácticamente, ¿sí? Si hay síntomas de vía aérea superior, como dice ahí, la inflamación de las mucosas. Si uno observa la mucosa de nariz, puede estar un poco más eritematosa y se puede observar una secreción de tipo acuosa. La faringe puede estar congestiva, pero no voy a tener no se me va a presentar otra cosa al examen físico. En cambio, si ya el compromiso es bronquial, el paciente puede tener roncus, sibilancias o los estertores de burbuja, que las burbujas ustedes conocen que son burbujas chicas, medias o grandes, que eso depende la vía aérea, el nivel a nivel bronquial que se genera. Lo que es importante, recuerden que cuando ustedes escuchan los estertores, los de burbuja, la característica que tienen es que se movilizan con la tos. Entonces, si ustedes están ocultando los estertores, pueden dejar apoyado el estetoscopio y pedirle al paciente que tosa. Una vez que tose, eso se puede modificar, puede aumentar, pero también pueden desaparecer, ¿sí? Esa es una manera de quedarse tranquilo de que las secreciones en realidad se movilizan, ¿tá? Y las sibilancias, también recuerden que se da por una obstrucción al pasaje del flujo, que
suelen comenzar cuando está la inflamación de la vía aérea, predominantemente expiratorias, no todos van a ser sibilancias, suele estar asociado con una hiperreactividad bronquial, pero también el edema que se genera a nivel de la mucosa de los bronquios también pueden generarlo. Entonces ahí no las vamos a encontrar únicamente en la expiración, sino que lo podemos encontrar en los dos tiempos, inspiración y expiración. Otro compromiso de vía aérea, vamos a lo que es las vías aéreas superiores. Acá lo importante es, desde un cuadro clínico, poder diferenciar o identificar en realidad lo que es una obstrucción a nivel de laringe, ¿sí? Que va a producir un cuadro de asfixia. Entonces ustedes imagínense cómo pueden llegar a encontrar al paciente. Si no pasa el aire, no va a poder hablar el paciente. La presencia del cornaje y el estridor, que esto es característico de la obstrucción de la vía aérea alta, ¿sí? Es audible sin estetoscopio. La tos, que la tos en realidad es para tratar de liberar la vía aérea, y la presencia del tiraje y músculos accesorios, sobre todo durante la inspiración, ¿sí? Porque la inspiración, al estar la vía aérea obstruida, no puede entrar el aire, ¿sí? Y al aumentar la fuerza, aumenta la presión negativa intratorácica, y por lógica se ve lo que es el tiraje, que es la contracción de los músculos intercostales, subcostales y supraclaviculares también. Dentro también de lo que es el compromiso de vías aéreas, está lo que es la enfermedad pulmonar crónica, conocida como EPOC. Y ojo que acá tenemos dos entidades, que es la bronquitis y el enfisema. En realidad el propio compromiso de vía aérea es de bronquitis, porque enfisema también compromete parénquima pulmonar. Y la obstrucción pulmonar se define por una obstrucción crónica que es progresiva e irreversible al flujo aéreo. ¿Qué quiere decir esto? El diagnóstico, primero el de bronquitis, lo puedo hacer desde un diagnóstico clínico también, pero corresponde que a estos pacientes también se les haga una espirometría, por ejemplo, y cuando ustedes hacen una espirometría, hay un paso de la espirometría que primero se miden los valores con el flujo máximo forzado a la expiración y demás. Se le administra un broncodilatador, que es salbutamol, un beta-2 agonista, y se le vuelve a hacer a medir las velocidades, ¿sí? Ahí tiene que haber, se dice que es reversible cuando mejora ese flujo expirado un 12% o más. Si no tiene respuesta o es menor de un 12%, ahí se dice que no tiene respuesta a los beta-2, ¿sí? La bronquitis crónica, como les decía, predomina lo que es el diagnóstico clínico. La sospecha va a ser con el interrogatorio que ustedes hagan, que es un paciente con tos y expectoración durante 3 meses en un año, 2 años consecutivos. Obviamente sin otra causa que lo justifique. Si el paciente me viene haciendo neumonías, o sea, durante los inviernos hace neumonía, en realidad no tiene diagnóstico de bronquitis crónica, sino que está asociado a esto. Y lo que es importante también, que no es por periodos cortos, sino que es por 3 meses. Habitualmente el paciente con bronquitis crónica les dice que tose la mayoría de los días de su vida, y que esa expectoración suele también ser más abundante durante la mañana que en el resto del transcurso del día. Pero siempre ustedes lo van a ver, lo van a escuchar toser, y no es una tos seca, sino que es una tos productiva. Y bueno, ahora vamos a lo que es el examen físico, antes de adelantarnos. Bueno, los síntomas dijimos: tos, expectoración y disnea, que es lo que hace al diagnóstico, ¿sí? La disnea puede estar presente, no es un síntoma que predomina en las primeras etapas, sí en la evolución, y también va a estar presente en los cuadros de reagudización de bronquitis. ¿A qué llamamos reagudización? A la exacerbación de algunos de estos síntomas, que puede generarse por un cuadro infeccioso, una intercurrencia infecciosa, o pueden ser distintos estímulos, ¿sí? El cambio de clima, el que tenga alguna exacerbación posterior a una actividad física, ¿sí?
Como dijimos, la expectoración es de tipo mucopurulenta y suele ser abundante, ¿sí? Al examen físico, ¿qué voy a encontrar? Cianosis, la cianosis la van a, bueno, ahí les describe la fascia azul abotagada, en realidad es una cianosis, es de causa central, ¿no? La cianosis, cuando ustedes vean lo que es la definición de cianosis, que se da por una hipoxemia, una disminución de la concentración arterial de oxígeno, de la presión arterial de oxígeno, perdón. Y se ve la cianosis perioral a nivel de la nariz y en la región malar también se puede observar. Este paciente también lo que van a observar es la expiración prolongada. Ustedes recuerden que en el examen físico normal del paciente ustedes veían cómo eran la relación de los tiempos respiratorios, ¿sí? Que la expiración era más larga que la inspiración, seguida por un pequeño periodo de apnea. Esa expiración la van a notar que está mucho más prolongada, o sea, que está más prolongada, que dura más de lo que debería durar, y habitualmente se asocia con el esfuerzo expiratorio que hace el paciente, ¿sí? También puede tener tiraje, bradipnea, los dedos en palillos de tambor, que eso se da por la hipoxia, y después por la inflamación bronquial y las secreciones que tienen, pues esto es un proceso crónico, ¿sí? Van a tener los roncus, sibilancias y los estertores de burbuja. ¿Ah? O sea que en realidad es el cuadro sacando lo primero, que es la cianosis, la expiración prolongada, los dedos en palillo de tambor, que eso habla más de algo crónico. Después el resto de los signos son los mismos que encontramos por inflamación bronquial. ¿Ah? El enfisema, en cambio, fíjense cómo las imágenes que están acá, también es una patología obstructiva, ¿sí? Pero acá lo que hay es una destrucción de la pared alveolar porque hay una pérdida de la elasticidad pulmonar, ¿sí? Está asociado, el EPOC en sí, hay una asociación con el tabaquismo, ¿sí? Pero también el enfisema con la ausencia o déficit de la alfa-1 antitripsina, ¿tá? Esa pérdida de elasticidad también se da a nivel bronquial y por eso también se lo considera una patología obstructiva. Acá el síntoma predominante del enfisema es la disnea, ¿sí? En la bronquitis crónica, la tos y la expectoración, pero acá en el enfisema predomina la disnea. Recuerden que es una disnea de origen respiratorio, por lo tanto el paciente no va a tener ortopnea y no va a tener tampoco los episodios de disnea paroxística, ¿sí? La disnea va a ser de esfuerzo, va a progresar y puede, obviamente, el estadio 4, que sería lo que es la disnea en reposo, pero no tiene ortopnea, salvo que a consecuencia de su patología pulmonar tenga el compromiso de la función cardíaca, ¿sí? Pero por el enfisema no debería tener ortopnea ni disnea paroxística. Si el paciente presenta algo de esto, tengo que pensar de que está teniendo también alguna otra afección. La tos también va a estar presente y la expectoración, que es de tipo mucosa. Acá, bueno, no se asocia a hipoxemia, por lo menos en los primeros estadios, como se asocia a la bronquitis crónica, por eso aparece esta fascia del soplador rosado, porque tiene una fascia más eritematosa el paciente y hace ese esfuerzo como que está literalmente soplando para poder sacar el aire, ¿sí? El tórax en tonel, que esto de tórax en tonel, esta pérdida de elasticidad a nivel de los tejidos, con lo que se generan son esos grandes espacios aéreos, con retención, aumenta lo que es el volumen residual, ¿sí? Que es el volumen que uno no saca en cada expiración, entonces va modificando el aspecto del tórax, la característica, y se llama tórax en tonel cuando el diámetro anteroposterior y el transversal se equiparan. Ustedes recuerden que a la normalidad el diámetro transversal predomina por sobre el anteroposterior. Esto se pierde, ¿sí? Cuando evalúan la elasticidad y la expansión del tórax también está disminuida. Al haber menos
parénquima, ¿sí? Las vibraciones vocales se transmiten menos, entonces van a estar disminuidas, pero cuando hagan la percusión por aumento de estos espacios aéreos, la cuestión lógica es que la sonoridad esté aumentada. Y si tengo menos parénquima, hablamos así para que se entienda, ¿no? También el murmullo vesicular va a estar disminuido. Acá tienen las placas a modo de ejemplo, ustedes ya lo van a ver en imágenes, ¿sí? Pero fíjense, de este lado tenemos lo que es el enfisema, fíjense cómo están horizontalizadas las costillas, cómo están aumentados los espacios intercostales y el aplanamiento del diafragma, ¿sí? Y en parénquima lo que puedo ver es un aumento de la radiolucidez. En cambio, en la bronquitis se suele conservar lo que es espacios aéreos y el tema de la horizontalización, pero obviamente que también en la cronicidad se puede ver lo mismo que en el enfisema, o sea, el tórax en tonel. Enfisema, volvemos a lo mismo, hay aumento del espacio retrocardíaco y el espacio del precardíaco, ¿sí? Fíjense el diámetro que tiene este tórax anteroposterior, ¿tá? Y acá es una tomografía, que es la manera también de hacer diagnóstico, ver estas bullas, ¿sí? Estas áreas de enfisema, ¿sí? Es el parénquima, fíjense cómo cambia lo que es la superficie de intercambio, ¿sí? No es lo mismo cuando tengo todos los sacos alveolares que cuando tengo un gran saco alveolar, disminuye mucho la superficie de intercambio. Bien. Profe, una pregunta. O sea, siempre cuando haya enfisema o bronquitis crónica va a estar el diagnóstico de EPOC o puede estar solamente el enfisema y que no sea un EPOC. No. EPOC reúne estas dos patologías, es la bronquitis crónica y enfisema, ¿sí? Eso es EPOC, eso se define como EPOC, ¿ah? No sé si esa es tu pregunta. Sí, claro, pero, o sea, ¿puede haber enfisema solo y bronquitis crónica solo? Esa es mi pregunta, digamos. Totalmente. No es que voy a tener las dos entidades. Ah, bien, bien. Sí, no es que voy a tener las dos entidades. Después podemos ver también en la evolución de pacientes con bronquitis crónica diferentes bullas que pueden ser más pequeñas o no, porque en realidad si vamos a la causa fundamental del EPOC, que es el tabaco, ¿sí? El hábito tabáquico, está predisponiendo a las dos, ¿sí? Entonces pueden llegar a haber componentes de los dos, pero también se pueden presentar completamente separadas. ¿Ah? No tengo que tener las dos para que sea EPOC, a eso va. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos. Síndromes parenquimatosos. Bueno, en su comienzo los síndromes parenquimatosos lo habíamos planteado como el síndrome de consolidación o síndromes intersticiales, ¿sí? El síndrome de condensación se da por la pérdida de espacios alveolares, que puede ser porque se ocupan los mismos, ¿sí? O porque se pierden, porque se colapsa el espacio. Y ahí está el síndrome de ahí puse mal, condensación es consolidación, perdón, que el ejemplo claro es la neumonía, y la otra causa es la reducción del volumen, que se lo conoce como atelectasia. La neumonía es un síndrome de consolidación que la característica que tiene es que mantiene el bronquio permeable. Y eso va a dar una clínica muy diferente al que da la atelectasia, que es este colapso de los espacios alveolares, ¿sí? Es una enfermedad inflamatoria infecciosa, ¿tá? La clasificación lo van a tener de comunidad, o sea, el que se adquiere fuera del hospital, intrahospitalaria, hasta 48, a partir de 48 horas de una internación y hasta 7 días después de la internación, y 7 días después, perdón, y 48 horas después de la internación, y la broncoaspirativa, que es por
el pasaje de material, o sea, de contenido del tubo digestivo a lo que es el aparato respiratorio. ¿Sí? Esto se da en trastornos deglutorios, por ejemplo. Profe, disculpa, ¿me podés repetir los tiempos de la comunidad? El tiempo de comunidad es adquirida en comunidad. ¿Sí? O sea, no hay un tiempo como en la intrahospitalaria. No, nunca, o sea, no estuviste internada. Claro. ¿Sí? No estuviste internado. ¿Ah? Dentro de la comunidad, a ver si se los puse más adelante. Bien, dentro de comunidad, ustedes tienen la neumonía típica, que es de la que vamos a hablar más que nada ahora, y también la neumonía atípica. Y esa es la clasificación de lo que es neumonía de comunidad. Aquí habla de típica, es el ejemplo de la afección del parénquima pulmonar causado por el neumococo. ¿Sí? Y después están las neumonías atípicas, que pueden ser causadas por bacterias y también pueden ser causadas por virus. ¿Sí? Una neumonía atípica, por ejemplo, como veíamos en COVID, como podemos ver con gripe, como podemos ver con Haemophilus influenzae, como podemos ver con Mycoplasma, con el Staphylo aureus, ¿sí? Que no es el compromiso del bloque con consolidación como vamos a ver ahora. ¿Sí? En sí la neumonía va a cursar con fiebre, pues un cuadro infeccioso, tos. La típica se asocia con una expectoración de característica rumbrosa. ¿Por qué es eso de rumbroso? Habla a que tiene un aspecto amarronado, ¿sí? Porque lo que se está eliminando es el contenido que se generó a nivel alveolar, porque hay una inflamación en el espacio alveolar y esos alveolos hacen un exudado, ¿sí? Y la expectoración de ese material da ese aspecto amarronado. ¿Ah? Las neumonías atípicas pueden cursar con tos con escasa expectoración o con expectoración mucosa o hasta también con tos seca. ¿Sí? El compromiso de la neumonía atípica es más que nada a nivel del intersticio más que del espacio alveolar. El dolor torácico, el dolor se asocia a el esfuerzo de la tos, pero también se puede asociar cuando el bloque de neumonía, la consolidación, contacta con la pleura, ¿sí? La pleura visceral genera una inflamación y el contacto con la parietal hace un dolor que es el dolor característico, que es el dolor de puntada de costado. Porque si es de puntada de costado, porque suele darse en la periferia. ¿Ah? El sitio más frecuente por una cuestión anatómica es el lóbulo medio e inferior del pulmón derecho. Después podemos encontrar un bloque de neumonía en cualquier lado. ¿Ah? Disnea de distinto grado, dependiendo del compromiso del paciente, la astenia y la hiporexia. Al examen físico, el paciente puede estar taquipneico, con hipopnea, la fascia neumónica que se la describe en el libro, que es el eritema malar con las lesiones periorales que son asociadas al virus del herpes. La expansión y la elasticidad van a estar disminuidas, pero ojo cuando hablamos de esto, que en realidad vamos a percibir esa expansión y o elasticidad disminuidas dependiendo del tamaño de esa zona de consolidación, y cuanto más a la periferia esté, es más fácil poder evaluarlo. Pero esto es para que ustedes razonen que si el resto del parénquima o el área de consolidación está rodeada de parénquima sano, esto no lo voy a percibir tampoco, ¿sí? Las vibraciones vocales van a estar aumentadas, pueden aparecer las alteraciones de la voz, ¿sí? ¿Qué es la alteración de la voz y cómo me doy cuenta de las vibraciones aumentadas? Ustedes le piden al paciente que diga el famoso 33, y ustedes habitualmente perciben vibración, no perciben, no escuchan que el paciente está diciendo 33. ¿Ah? Le dicen que diga el 33 y esas alteraciones de la voz
como esa consolidación permite una mejor transmisión del sonido, porque a su vez el bronquio se mantiene permeable, hace que uno escuche realmente el 33. ¿Ah? Y ahí son las alteraciones de la voz, que puede aparecer que es la pectriloquia áfona, la egofonía, ¿sí? En la zona de la consolidación no va a haber sonoridad, porque los espacios alveolares están ocupados, entonces aparece la matidez. Si los espacios alveolares los tengo ocupados, el murmullo vesicular va a estar ausente porque no tengo distensibilidad a nivel de los, o sea, no tengo este ocupamiento de aire a nivel de los alvéolos, ¿sí? En el comienzo puede aparecer el soplo tubario, que el soplo tubario se percibe como el laringotraqueal, pero a nivel periférico. ¿Y eso por qué se da? Porque se percibe el pasaje a través del bronquio permeable rodeado por todo un área de consolidación, ¿sí? A medida que va progresando la neumonía y que va resolviendo, eso desaparece. Y los estertores crepitantes. ¿Por qué se dan? Porque si bien no tengo el murmullo vesicular, porque no tengo el espacio alveolar que se llena, pero sí hay una distensión de las paredes de los alvéolos que están ocupados por las secreciones, y esa distensión genera estos ruidos. Entonces, si los estertores crepitantes se da cuando se tratan de expandir estos alvéolos que están ocupados por secreciones, por lógica, los estertores crepitantes son al final de la inspiración, ¿sí? Fíjense, acá tienen ejemplos de lo que es. De este lado tienen el cuadro de lo que es la neumonía típica, ¿sí? Es el bloc que está delimitado, respeta la fisura, y esto es una neumonía atípica, perdón, con exudados de tipo algodonosos, ¿sí? Hay más compromiso del parénquima, y del intersticio, perdón, y es difuso y habitualmente también bilateral. El diagnóstico, bueno, es clínico radiológico, se puede hacer bacteriología, también se puede hacer cultivo del esputo, se puede hacer lavado broncoalveolar, todo eso depende en qué situación está el paciente y la sospecha diagnóstica que tenga. El otro síndrome parenquimatoso que habíamos nombrado es la atelectasia, que es este colapso que puede ser parcial o total del pulmón. ¿Por qué? Porque se puede colapsar todo el parénquima pulmonar o solo un sector, ¿sí? Y esto también va a generar esta consolidación, pero la característica es que el bronquio no está permeable. Hay algo que obstruye al bronquio, que pueden ser secreciones, pueden ser cuerpos extraños, pueden ser cicatrices, que hace que se obstruya el bronquio, y entonces de ahí a lo distal se reabsorbe el aire que está en los espacios y después no se vuelve a llenar en otra respiración, ¿sí? Entonces por eso queda colapsado. ¿Ah? También, perdón, las causas, lo que es la compresión extrínseca. Ese, cuando le habla de las causas por relajación, es lo que uno llama atelectasias, lo pueden encontrar también como atelectasias pasivas, ¿sí? Que se da en los neumotórax, derrames pleurales, que no es que hay una obstrucción del bronquio, sino que hay algo fuera del pulmón que comprime el parénquima y hace que no se expanda, ¿sí? Podemos tener las atelectasias, por ejemplo, en pacientes que están postrados o que tienen periodos de internación que no se modifican su decúbito. Tenemos también las atelectasias por decúbito, que son basales, o en la parte posterior. La atelectasia puede ser completamente asintomática, que se encuentre, que sea un hallazgo asociado a otra patología y que los síntomas sean los de otra patología que los cause, como dijimos recién, lo que nombrábamos, ¿sí? También están las lesiones endobronquiales, como puede ser el cáncer de pulmón, que hace a la atelectasia post-obstructiva, ¿sí? O de insuficiencia respiratoria aguda si se instala de manera aguda, ¿está? Pero que tiene que ver sobre todo con la relación de la etiología. Se prendió la impresora. Profe, disculpe,
Puede ser que esa sintomática sea en el caso de una fibrosis, o sea, que el paciente no lo perciba, digamos. Fibrosis no quiere decir de que tengas atelectasia, Claro, ¿sí? pero la cicatrización que evita que se expanda de manera normal, ahí, digamos, podría Sí. ser. Vos podés tener zonas de atelectasia posterior a un cuadro de bronquitis también, ¿sí? Que por la secreción mucosa que no terminó de salir del bronquio también genera obstrucción. Puede ser por lo que vos decís, puede haber otras causas también, ¿sí? Si la atelectasia es chica o puede ser asociada a un tumor, puede ser asociada a un tumor de pulmón y también, o sea, puede pasar desapercibida hasta que el paciente consulte por un síntoma característico o que haga sospecha de cáncer de pulmón. ¿Tá? Las atelectasias, si no son grandes y no se instalan de manera brusca, no las vamos a, no va a tener una clínica en sí. ¿Se entiende? Puede ser, por ejemplo, en el tema del COVID ahora, por ahí si fueron cuadros leves de COVID y que lleven a la atelectasia, pero pequeñas y uno no lo note. Sí, se han descrito. Con COVID se ha descrito de todo, chicos. Y todo le hemos echado la culpa al COVID también. Después no sabemos en definitiva si tiene todo que ver, pero sí, también. Cualquier cuadro respiratorio puede generarlo, ¿sí? Y también se pueden, también se mejoran, ¿sí? Vieron en esto que se hablaba mucho de la pronación de los pacientes internados en terapia con COVID y demás, eso se hacía también para ayudar a que ventilen otras áreas del pulmón también. Bien. En el examen físico, lo que es, esto va mucho también a lo que hablábamos recién con neumonía, ¿sí? Que depende cuánto esté afectado el parénquima, voy a poder valorar que haya una retracción, voy a poder ver que la expansión esté disminuida, que las vibraciones vocales disminuidas o ausentes. Para esto tiene que haber un compromiso, un área de parénquima importante, si no, también pasa desapercibido al examen físico. Si yo tengo las atelectasias lineales, no lo voy a, nada de esto se encuentra, ¿sí? Pero en áreas importantes sí esto lo vamos a encontrar. Va a haber matidez a la percusión y las vibraciones vocales van a estar ausentes. Y fíjense que a diferencia de lo que es la neumonía, por la atelectasia en sí no tengo ruidos agregados. ¿Ah? Puedo tener ruidos agregados asociados a alguna patología de base, pero por la atelectasia en sí no. Y en la zona de la atelectasia tampoco voy a tener, porque no entra aire y no ventila. ¿Tá? Algo importante en lo que es consolidación, que se hace la percusión de la zona que da la matidez, pero se mantiene la sonoridad de la columna, la percusión, ¿sí? La columna, cuando ustedes percuten a nivel de las apófisis espinosas. Fíjense, esta área de atelectasia seguramente va a dar más clínica, o sea, el examen físico voy a poder llegar a encontrar más que esta acá, ¿sí? Bien. Dentro de los cuadros parenquimatosos hablamos de lo que es consolidación, condensación, perdón, y los intersticiales. Yo recién les nombré lo que son las neumonías atípicas que comprometían más el intersticio. Pero acá, cuando hablamos de enfermedades intersticiales, hablamos sobre todo de enfermedades no infecciosas, ¿sí? Que, bueno, como dice ahí, es el compromiso del intersticio de forma difusa y de diferentes grados de afección y que puede afectar o no la vía aérea chica. Dentro de las etiologías más frecuentes, cuando ustedes entren a buscar etiología, síndromes intersticiales van a encontrar un montón, pero los más frecuentes son por la exposición a agentes inorgánicos u orgánicos, los orgánicos sobre todo lo que es la materia fecal de las aves, los inorgánicos, lo que es la silicosis, que también se lo va a conocer como neumoconiosis o están dentro de las enfermedades ocupacionales. Las colagenopatías, por ejemplo, el lupus, la artritis reumatoidea,
La sarcoidosis, que no tiene una causa definida, pero que genera lo que es las intersticiopatías, la fibrosis pulmonar idiopática, ¿sí? Fármacos, dentro de los fármacos hay que considerar los quimioterápicos, la amiodarona, que la amiodarona es un medicamento que se lo usa en cardiología para arritmias, para lo que es la fibrilación auricular. Dentro de las otras causas que son menos frecuentes está la proteinólisis alveolar, la neumonitis eosinofílica, tienen un montón de otras causas, ¿sí? Esto no son causas frecuentes, quizás dentro de todas las que tenemos de intersticiales es la fibrosis pulmonar y muchas de esas es la de causa idiopática, no tenemos una base, ¿sí? Los síntomas predomina lo que es la disnea y la tos, como dijimos hoy, como hablamos, porque más que el espacio en sí es el compromiso a nivel de intersticio, es una tos puede ser productiva, pero con escasa expectoración o una tos seca directamente, ¿sí? El examen físico, lo característico son los estertores crepitantes de tipo velcro. El velcro, el abrojo, son rales crepitantes que se le dicen secos, ¿sí? Y que no van a modificar tampoco en el tiempo. Y por lógica son al final de la inspiración también. Este es un ejemplo, una placa de lo que es una intersticiopatía, de lo que es fibrosis pulmonar, por ejemplo. Bien. Bueno, pasamos a los síndromes pleurales. ¿Alguna pregunta hasta acá de los parenquimatosos? Bien. Algo que me olvidé de lo que es de vía aérea, que ustedes lo van a dar en defensa, por eso se desarrolla ahora, es asma, ¿sí? Eso lo van a desarrollar en defensa, pero también lo tienen dentro de síndromes de vía aérea. Bueno, los síndromes pleurales. Es la afección de las pleuras, que son estas membranas que recubren los pulmones. Y acá está el derrame pleural y el neumotórax. El derrame pleural es la ocupación de ese espacio, que recuerden que es un espacio virtual, por líquido, ¿sí? Que, bueno, ese líquido va a tener sus diferentes consistencias, por ocupación de un material también se le puede decir, a diferencia del neumotórax que se ocupa de aire. Entonces, el derrame pleural es esta acumulación de líquido. Recuerden de que hay algo de líquido a nivel del espacio, que es el que permite la buena movilización de la expansión en sí pulmonar, pero que no suele superar los 20 o 25 mililitros. Un aumento de ese líquido ya se habla de derrame pleural, ¿tá? La etiología puede ser trasudado o exudado. ¿Cuál es la diferencia? El trasudado se da por diferencias de presiones, por aumento de la presión hidrostática o por disminución de presión oncótica, y el exudado se da por un proceso de inflamación o compromiso de la pleura en sí. El derrame pleural puede ser completamente asintomático porque va a depender del grado, de la cantidad de líquido que haya y cuánto me comprometa la función de la expansión de ese pulmón. Tos por la irritación de la pleura, disnea, que también va a depender del compromiso del pulmón, y el dolor torácico. Y el dolor torácico acá, lo característico es que en realidad duele cuando hay un proceso inflamatorio. Recuerden que recién hablábamos de la neumonía, que ese dolor en puntada de costado era por contigüidad de la pleura parietal, del bloque o la zona de consolidación con la pleura visceral y la pleura parietal. Bueno, el dolor acá es por la inflamación. Hay veces que la misma afección de la pleura, que no es por neumonía, genera un proceso inflamatorio también, que una vez que se genera, se instala el derrame pleural, las pleuras se separan, el dolor puede disminuir o hasta puede desaparecer también.
En el examen físico, apnea y hipopnea, pueden estar alterados los movimientos respiratorios, recuerden cómo eran los tipos respiratorios en el hombre y en la mujer. Si yo tengo un derrame pleural, los derrames también pueden ser unilaterales o bilaterales. Los derrames pleurales bilaterales, que tienen simetría, tengo que pensar en la causa que sea un trasudado, ¿sí? No un exudado. Existen obviamente los derrames bilaterales por exudado, pueden ser los paraneoplásicos y demás, también existen, pero pensar que es algo fuera de la pleura que en realidad lo está generando, como el aumento de la presión hidrostática o disminución de la presión oncótica. El paciente puede tomar una posición antálgica, ¿sí? O sea, es una posición que la adopta para sobrellevar el dolor. ¿Y cuál es esa posición antálgica? En el momento en el que se está instalando, volvemos al ejemplo de la neumonía, por ejemplo, en el momento que se está generando la inflamación, el paciente trata de mover poco y nada. ¿Por qué? Porque el dolor, la característica que tiene, que eso es importante en lo que es el dolor de puntada de costado y el dolor que hablábamos recién también, que es un dolor que aumenta con los movimientos respiratorios, con la tos y demás. Acá entonces, ¿qué hace el paciente? Trate de que ese tórax o la zona afectada se mueva poco y nada, porque con eso mejora muchísimo el dolor, entonces se apoya de ese lado, ¿sí? Al apoyarse, al tomar ese decúbito, que habitualmente puede ser es un decúbito lateral, con eso trata de mover menos el tórax. Pero después, una vez que se instala el derrame y que ya se va el dolor, la posición es del otro lado, porque al liberar esa zona permite que lo poco que se expanda mejor. ¿Tá? Las vibraciones vocales van a estar abolidas, porque va a haber líquido ahí y no tengo nada de parénquima pulmonar, va a estar la matidez, que a diferencia de lo que les dije recién, que la neumonía y la atelectasia mantenía la sonoridad en la columna, acá no se mantiene la sonoridad, la columna en la zona en relación al derrame también pasa a ser mate, y podemos hacer, si el líquido está libre y desplaza, podemos hacer lo que es el signo del desnivel. Percutimos, cuando empezamos a notar la matidez, le decimos al paciente que se incline hacia adelante y volvemos a percutir, y tendría que volver por lo menos en un espacio más, la sonoridad. ¿tá? Eso quiere decir que el líquido se desplazó. Si uno lo tira hacia adelante el paciente, el líquido va hacia adelante. Esto siempre y cuando el derrame esté libre. ¿tá? El murmullo vesicular abolido, puede aparecer, perdón, me pica, puede aparecer acá lo que es el frote, el pleural y el soplo pleurítico, lo que hablábamos hoy de la pectoriloquia, me faltó una A, afona, y la egofonía, que es cuando uno le dice al paciente que diga 33 por cómo se transmite el sonido, aparece como una voz cuchicheada, como cuando uno quiere hablar en secreto, o con tonalidad de E, ¿sí? Recuerden que el frote pericárdico se da por el despegue de las hojas de la pleura, que va a desaparecer con el derrame y que se va a escuchar en los dos tiempos respiratorios, pero predomina en el inspiratorio, ¿sí? En cambio, el soplo pleurítico es similar a lo que era el soplo tubario, tiene una tonalidad de E también, y se escucha por encima del derrame, de la zona del derrame. Acá está la imagen de lo que es el derrame pleural. Fíjense que acá tengo el seno costofrénico, bueno, acá se me borra, ¿sí? Porque puedo yo no encontrarlo al examen físico y sí empezar a verlo en un signo radiológico o mediante una ecopleura, ¿sí? Eso va detectando cada vez menos cantidad de líquido, perdón, ¿sí? Esto es lo que se llama curva parabólica de Moisset, es un signo radiológico. ¿Sí? No sé si se lo van a preguntar, antes se describía, la verdad que cada vez se intenta poner menos nombres propios a todo.
Si al paciente lo tengo acostado, esta es una tomografía, fíjense a dónde se va el líquido, ¿sí? A la parte posterior. Y si yo le hago el perfil al paciente, ¿cómo se ve? En su comienzo, el derrame, tengo que ver siempre que los senos están libres. Acá obviamente que está todo ocupado, ¿no? Por eso es importante en el perfil siempre ir a ver el seno costofrénico posterior. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, este es más bajo que el anterior. Entonces el líquido se va a empezar a acumular en esta zona. ¿Sí? Bien, ahora pasamos al otro síndrome pleural, que era el neumotórax, que es la presencia de aire entre las dos hojas pleurales, ¿sí? Con el consecuente colapso también parcial o total del parénquima. Esto va a depender de la magnitud que tenga el neumotórax. La causa puede ser espontáneo, por rupturas de bullas, que las bullas pueden estar asociadas al POC, pueden ser bullas congénitas, o traumáticos, los traumatismos de tórax cerrado. En los traumatismos cerrados puedo tener un neumotórax o puedo también tener el hemoneumotórax. Lo que yo no les dije recién, para no extendernos tanto el derrame, en lo que es exudado también, recuerden que puedo tener un contenido de un líquido hemático, puede ser un hemotórax, ¿sí? Que es el contenido de sangre, con un hematocrito similar al de sangre periférica en el espacio, el kilotórax, que es la acumulación de linfa en el espacio, ¿sí? Volvemos a neumotórax. La clasificación por la magnitud en pequeños, medianos, completos o hipertensivos. Ven que voy a sacar esto de acá. Los neumotórax pequeños, no sé si lo van a alcanzar a ver, ojalá que sí. El aire ¿a dónde va? Arriba. ¿tá? Entonces, lo único que voy a ver es el compromiso a nivel del vértice del pulmón. Esto que le marca las flechas es la pleura visceral. ¿sí? Este espacio es un espacio aéreo. Esto es un neumotórax pequeño. Ustedes dirán que es difícil de ver, sin duda que no siempre es fácil de ver. ¿sí? Lo que se tienen que tratar de ir dando cuenta es que acá tengo trama pulmonar y acá claramente se ve que no hay trama pulmonar. ¿tá? Igual no son fáciles de ver. Puede ser completamente asintomático, que sea un hallazgo, o puede dar un dolor de tipo pleurítico, que es el que habíamos dicho, de tipo puntada, que aumenta con la tos, con los movimientos respiratorios y demás, que lo refiere a nivel de axila el paciente. ¿sí? En el examen físico se imaginarán que no voy a encontrar absolutamente nada. Bien. Los medianos. Acá el neumotórax mediano ya a todo el pulmón lo envuelve el neumotórax. ¿sí? Fíjense, acá están las flechitas marcando la pleura, o sea, lo que es el parénquima, cuando comienza el parénquima pulmonar, y acá no. Si uno lo mira, está bien, esto no es la mejor manera de verlo y demás, pero volvemos a lo mismo. Acá tengo parénquima y acá tengo la radiolucidez. ¿ah? Acá el paciente va a tener disnea, ¿sí? Depende la manera en la que se instala por una ruptura de bulla, obviamente que puede ser una disnea grado 3 o grado 4, ¿sí? Y el dolor también sigue siendo de tipo pleurítico. Pero acá el examen físico, lo lógico de pensar es que si tengo el parénquima separada de la pared pulmonar por una capa de aire, las vibraciones vocales van a estar disminuidas, el murmullo vesicular va a estar disminuido y la sonoridad va a estar aumentada. ¿tá? Recuerden que esto uno siempre, para darse cuenta, también por lo menos hasta ir aprendiéndolo, es haciendo un examen comparativo de un hemitórax y otro. ¿sí? El dolor también, perdón, en estos pacientes y en el de pequeño, mediano y demás, son dolores que se instalan de manera aguda, ¿sí? abrupta. Los neumotórax completo, acá fíjense que el pulmón es un muñón, ¿sí? no tiene parénquima que pueda expandirse. En realidad lo que está teniendo el pulmón es lo que hablábamos hoy, es una atelectasia pasiva, que es porque se llenó de aire
todo el espacio pleural. Obviamente que va a tener disnea, la disnea va a ser de grado 4, va a ser una disnea de reposo, y es un dolor de sensación de opresión en todo el tórax, en el hemitórax, perdón, ¿sí? A diferencia del otro que era un dolor de tipo pleurítico. ¿Ah? Acá, los ruidos, nada, no tengo parénquima que esté ventilando, que esté expandiendo, entonces no voy a tener vibraciones, no voy a tener mucho vesicular. La sonoridad va a estar francamente aumentada y puede aparecer el soplo anfórico. El soplo anfórico es como soplar dentro de una botella, que eso se da si hay una comunicación del pulmón con el espacio aéreo. Si no, no lo voy a encontrar, que es mediante la inspiración, se escucha como que soplan, como cuando soplan dentro de una botella. Y después pasamos a lo que es el tórax hipertensivo. ¿Por qué se genera el tórax hipertensivo? Asociado, por sobre todo, a lo que son los traumas de tórax cerrado. Acá se genera un mecanismo valvular donde permite un ingreso continuo de aire al espacio pleural en cada inspiración, pero durante la expiración no sale nada de aire. Entonces se empieza a inflar como un globo, ¿sí? El paciente acá entra en shock, donde el paciente se hipotensa, está pálido, sudoroso. Piensen que esto termina comprometiendo. Fíjense cómo va lateralizando, cómo va corriendo el mediastino hacia el lado contralateral. Entonces, no permite el buen funcionamiento cardíaco, ¿sí? No permite la diástole cardíaca, ¿ah? Y tampoco permite la expansión del otro pulmón. Entonces, esto es una urgencia. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Seguimos. No se me duerman, que ya nos falta mucho. Profe, yo tengo una pregunta. También hay una clasificación que dice en simples y complicados. ¿De qué? ¿Los neumotórax? Ajá. Sí, te escucho. En cuanto a eso, digamos, también tendríamos que tener una noción o nos En realidad quedamos más los neumotórax complicados están asociados a que se agrega algún otro componente, como un hemotórax, por ejemplo, y ahí pasaría a ser un hemoneumotórax, ¿sí? O el neumotórax hipertensivo. Ah, perfecto. Gracias. Pero igual con que sepan esta clasificación está bien. Bien, insuficiencia respiratoria. Acá Yo tengo una pregunta. ¿La diferencia entre dolor pleural y torácico es la localización nomás? El dolor de tipo pleurítico. Son los dos dolores torácicos, ¿sí? Porque se localizan en el tórax. La característica y la diferencia que hablábamos recién es que en el neumotórax completo el dolor va a ser un dolor difuso en todo el hemitórax, que va a ser continuo y lo va a referir más como un dolor de tipo opresivo. En cambio, en el dolor de tipo pleurítico es un dolor que el paciente puede o intenta localizarlo, te lo va a localizar en algún sector, y que va a modificar también con la tos o los movimientos respiratorios. ¿Sí? Bueno, gracias. Bien, esperé que me dio calor. Bueno, seguimos con insuficiencia respiratoria. La insuficiencia, como toda insuficiencia, es la incapacidad para mantener los niveles adecuados de la presión arterial de oxígeno y o de dióxido de carbono. La insuficiencia respiratoria se va a definir por la presencia de hipoxemia, que puede o no tener hipercapnia. Lo que ustedes, bueno, que lo vamos a hablar más adelante, son los signos de insuficiencia respiratoria, que es por lo que uno piensa de que hay una insuficiencia. Pero la insuficiencia respiratoria es la hipoxemia, o sea, la disminución de la presión arterial de oxígeno, que puede estar asociado o no con la hipercapnia, con el aumento de la presión arterial de dióxido de carbono. Fíjense, ahí están los valores para definir hipoxemia, es menos de 60 y la hipercapnia es más de 50.
Se la puede clasificar en aguda o crónica. La aguda es la que se instala de manera rápida y progresiva, ¿sí? Por lógica el paciente va a tener una disnea, que va a ser una disnea de reposo, puede tener el paciente va a estar sentado para tratar de mejorar y de poder hacer un mayor esfuerzo respiratorio. Fatigabilidad, o sea, la fatiga, no confundan disnea con fatiga, la fatiga es el cansancio muscular por la falta de oxigenación de los tejidos, ¿sí? O sea que el paciente no se puede mover, por eso tiene esa adinamia también, y puede, dependiendo de la causa, presentar un dolor torácico, que la característica va a depender de la causa del dolor, ¿sí? de la patología de base. También lo que hay que tener en cuenta en la insuficiencia respiratoria, que uno va a tener signos torácicos, pero también extratorácicos, que son muy importantes a valorar, ¿sí? Dentro de los síntomas torácicos, que va a tener un aumento de la frecuencia respiratoria, el tiraje, la respiración paradojal, o la pueden encontrar también como respiración en balancín, ¿sí? Que es se contrapone el movimiento del tórax con el abdominal, ¿sí? Porque está por cómo descienden los diafragmas, y después puede tener, según la patología de base, diferentes signos al examen físico, ¿sí? Puede tener la sibilancia, la presencia de estertores, puede tener estridor, puede tener fornaje, demás. Dentro de lo que son los signos extratorácicos, que son muy importantes a ir a evaluar, va a tener el aumento de la frecuencia cardíaca, el paciente puede estar hipertenso, pero lo más probable es que vaya a la hipotensión, ¿sí? El aleteo nasal, la cianosis, puede tener excitación psicomotriz y a su vez puede llevar a una alteración del estado de conciencia, sobre todo de lo que es el nivel de conciencia del paciente, puede presentar temblores. En cambio, en la crónica, que se va instalando de manera progresiva, se trata de ir compensando, ¿sí? Esa hipoxemia, esa disminución de la presión de oxígeno. Lo primero que se trata de compensar es con la poliglobulia. La causa, dentro de las causas más frecuentes de poliglobulia que tenemos, es el tabaquismo, ¿sí? El tabaquismo genera poliglobulia, y lo vamos a ver en el hematocrito y en la hemoglobina, que están por encima del valor normal, ¿sí? Después también esta hipoxemia puede llevar a lo que es, en realidad, lo que es la insuficiencia respiratoria crónica, a la entidad que se conoce como cor pulmonar crónico propiamente, que es la consecuencia de la alteración del funcionamiento cardíaco asociado con la disfunción a nivel respiratorio, ¿sí? Se va esta insuficiencia por la mala oxigenación que se tiene, o sea, por esta misma hipoxemia. También se puede generar hipertensión a nivel pulmonar, y eso repercute a nivel del corazón derecho, entonces se genera ese cuadro. Y la hipercapnia, o sea, el aumento del dióxido de carbono, uno de los síntomas que suele referir el paciente son las cefaleas persistentes o recurrentes. Tengo que pensar que el paciente puede tener hipercapnia, obviamente con todo el antecedente del paciente, no voy a pensar que cualquier paciente que venga con cefalea va a tener hipercapnia, ¿no? Y la desorientación temporoespacial. Vamos a hacer alguna pregunta hasta acá, y quiero hacerle unas pequeñas reseñas de lo que es cáncer de pulmón y de tuberculosis, que son dos entidades que ustedes ven algo en Incuria, ven cáncer de pulmón, pero en Argentina no lo tienen un desarrollo propio de lo que es cáncer de pulmón, y tuberculosis no, porque ustedes lo ven a tuberculosis en defensa, ¿sí? En la UAP, en una de las últimas UAP lo ven, ¿sí? ¿Por qué hacemos referencia a la tuberculosis pulmonar? Que nosotros estamos viendo toda la parte de respiratorio acá, pero es para que tengan un conocimiento, una noción, y en realidad es una manera de pensar. El cáncer de pulmón, ustedes saben que es una patología maligna, tiene mayor incidencia en los hombres y mayores de 60 años, asociado sobre todo al hábito del tabaco.
¿Y qué síntomas puede tener un paciente con cáncer de pulmón? Fíjense los síntomas, sacando la pérdida de peso, que puede tener también un paciente que viene con neumonía, con una bronquitis, ¿sí? Entonces es cómo, cuándo lo voy a sospechar también. Tos, expectoración. La expectoración hemoptoica, a diferencia de la hemoptisis, es el esputo, o sea, la expectoración con que ustedes ven que tiene sangre, con restos, el paciente se lo refiere que tiene como hitos de sangre, ¿sí? En cambio, la hemoptisis es la eliminación de sangre, ¿sí? Que todo lo que está eliminando el paciente es sangre, no es moco y sangre, ¿sí? Si no sería expectoración hemoptoica. Ante esa situación, y con determinados antecedentes del paciente también, ubicándome epidemiológicamente en qué paciente estoy, tengo que pensar de ir a descartar un cáncer de pulmón, ¿sí? Disnea en sus diferentes grados, dolor torácico, que el dolor puede ser porque está generando una infectación a nivel de o sea, el compromiso de pleura, puede ser porque comprometa alguna arco costal, ¿sí? O el parénquima, ¿sí? Del pulmón, recuerden que no duele, ¿ah? Puede presentar fiebre, los tumores sólidos son una de las causas de fiebre de origen desconocido, sin que haya un proceso infeccioso en sí, pero también puede presentarse fiebre porque el paciente tiene una lesión, tiene un cáncer del pulmón y hace una sobreinfección de la zona que está afectada, ¿sí? Va a tener pérdida de peso, astenia, hiporexia. ¿Y qué expresión clínica? Y acá no vamos a volver a repetir todo lo que dijimos, pero se puede presentar o manifestar como un síndrome de consolidación, puede presentarse como un síndrome bronquítico, puede dar el debut como un síndrome de derrame pleural, ¿sí? O sea, ¿ante quién voy a sospechar? Adenomegalias, o sea, los ganglios aumentados de tamaño a nivel supraclaviculares. Y después hay síndromes que son característicos, ¿sí? Como por ejemplo el síndrome de Fanconi-Tobias, que se da cuando el tumor afecta el vértice del pulmón. Entonces, esto es razonamiento. Afecta el vértice del pulmón derecho. Por compromiso del plexo braquial me da el dolor ubical en el antebrazo. Por contacto y el compromiso por continuidad de un arco costal me da el dolor torácico. Por el compromiso de la ubicación del simpático cervical da el síndrome de Claude-Bernard-Horner, que se da con la miosis, tosis palpebral y enoftalmo. Y por el compromiso, por contigüidad, por el contacto, por compresión que genera, da el síndrome de vena cava superior, ¿sí? Acá está lo que es la imagen, si ustedes comparan, tiene la miosis y la tosis palpebral del Claude-Bernard-Horner. Y el compromiso de lo que es la vena cava superior, el síndrome, perdón, de lo que es la vena cava superior, que hace que la vena cava tenga dificultad en su flujo de llegada al corazón. Entonces, lo que se genera es el edema en esclavitina. Fíjense que acá están los supraclaviculares y acá no se los ve, acá tampoco se los ve, y acá están los supraclaviculares. Fíjense cómo se genera el ablandamiento y a su vez aparece esa circulación colateral. ¿Ah? El síndrome de vena cava superior obviamente que también se va a acompañar de disnea, sensación de ahogo y demás. También puedo tener síntomas por invasión tumoral. Esto es lo que era la localización en el vértice. Volvemos al síndrome de vena cava superior, puede comprometer al recurrente izquierdo, entonces el paciente va a tener distonía, tos, el nervio frénico, el hipo. Hay pacientes que consultan por hipo y terminamos llegando al diagnóstico de un cáncer de pulmón. Compromiso del vago, entonces esa es la irritación del nervio vago generada hacia la orrea, la bradicardia, por compresión también del esófago, la disfagia es la dificultad al tragar, esa
sensación que tiene el paciente de que la comida le cuesta pasar o se le queda atorada, suele decir el paciente, predominantemente primero empiezan a sólidos como la carne y pueden ir progresando a líquidos, todo dependiendo del tamaño de la luz. Por el compromiso del pericárdico, un derrame pericárdico, diferentes arritmias por el compromiso cardíaco. Bien, dudas, preguntas de cáncer de pulmón. En realidad no hablamos de cáncer de pulmón, ¿sí? Pero tenemos que pensar las diferentes maneras. Pensé que había puesto radiografías en placas. Bueno, me olvidé. Tenemos que pensar cómo se puede presentar, porque acá estoy viendo los signos, síntomas, pero que en realidad después es pensar dónde está la patología, la localización, qué es lo que está afectando, y a partir de ahí van a ir surgiendo la presentación de signos biológicos, ¿sí? Y lo último, y ya cerramos con tuberculosis, ya vayan poniendo los números de nombres, número de cuenta en el chat. Para hablar de las dos palabritas de tuberculosis, es una enfermedad infectocontagiosa que la causa el Mycobacterium tuberculosis, que es un bacilo ácido alcohol persistente, de transmisión, como la TBC pulmonar, la transmisión por vía aérea, la tuberculosis, en general la transmisión vía aérea, pero que puede, una vez que ingresa, puede desarrollarse también en cualquier otro órgano. Ahí está la presentación de la tuberculosis extrapulmonar, que puede ir a afectar cambios, huesos, efectos genitourinarios y demás. La extrapulmonar no propaga la infección porque no es bacilífero. Ya han escuchado hablar de los pacientes bacilíferos, que tiene que haber la afección del parénquima comunicada con un bronquio que vuelve el contenido y que eso se efectúa. Y ahí el paciente es bacilífero, ¿sí? El resto, si está en hueso, es bastante complejo. En genitourinarios no tienen, sino que están en contacto directo con la muestra, por ejemplo, ¿sí? El que por ahí también hay que tener cuidado de la inflamación ganglionar, que puede generar lo que se llama necrófila, que es el ganglio aumenta de tamaño, hace todo un conglomerado ganglionar, o sea que hay adherencia en ciertos ganglios así, y hay un vuelco de material que se llama calcium al exterior, y eso por contacto directo también tiene vacilos, ¿sí? Por contactar la piel no me voy a contagiar, ¿sí? Salvo en lesiones donde uno tenga una lesión de continuidad, una herida, no, ¿sí? Se clasifica en primaria y primaria. La primaria es principalmente en chicos, estamos con todo vacunados con la tuberculosis, con la vacuna con la BCG. La primaria es el primer contacto que tiene con el bacilo y se va a generar una insuficiencia por la del paciente y localiza habitualmente en la zona media y inferior de los pulmones. Suele cursar de manera asintomática y en algún momento se encuentran nódulos calcificados, la lesión de Bohm o el complejo de Bohm, que es el nódulo calcificado más ganglios calcificados. La postprimaria es la reactivación de la infección latente o una reinfección y va a ir a afectar los lóbulos superiores, que son más aireados también, ¿sí? Sobre todo el segmento vertical exterior. Y lo que hace es una lesión cavital. Síntomas: fiebre, epidemia, la sudoración nocturna es importante, la pérdida de peso. Esto no es más un cuadro agudo del paciente, ¿sí? Sino que lleva un tiempo importante de evolución. Puede ser una complicación. La manifestación clínica es, sobre todo, es la tos y la expectoración. Y acá está que se define sintomático respiratorio. Para qué es importante definir sintomático respiratorio, es importante desde la epidemiología, ¿sí? Se supone que a todos los pacientes que tengan tos y expectoración mucoso-mucoculenta por más de 15 días de evolución, no tendría que hacer una asfixia, siempre y cuando no tenga una
se va a presentar, volvemos a lo mismo, como síndrome amistoso, síndrome pleural, puede manifestarse como insuficiencia respiratoria, tanto aguda como crónica. En las interferencias puede hacer la presentación del momento de insuficiencia adenopatía, negales, verticales, y si se genera esa caverna, se puede expresar lo que es el oso cavitario y el oso cavernoso, que esto se genera por la entrada de aire a esta cavidad. ¿Sí? Esto es lo que se llama caverna. ¿Sí? Esto es un material, se genera la fibrosis en la zona, después lo van a ver bien al tipo de lesión. Todo este material que se llama casis se libera por la vía aérea y se elimina con esta exploración. Esto acá ven, ¿sí? Y también tiene una cicatrizar que trae en medio de la universidad. Y este es el ejemplo de otro grupo de afección de tuberculosis, de afección en el nivel intersticial, que se llama tuberculosis pulmonar. ¿Sí? Esto no es por vía aérea, ingreso, acá el por vía aérea, y bueno, lo hizo toda la afección, es una reacción de hipersensibilidad cual la genera. Acá, en realidad, la vía de llegada es hematógena y se llama miliar la división que hace de hematógena, y se llama miliar porque forman como pequeñas lesiones que se expresan por la voz, que acá se ve bien, un efecto de ensanchamiento, y el compromiso pulmonar difuso bilateral. Bien. Bueno, hasta acá ya